sembla, anem a començar amb la primera taula rodona. Us convido a aquesta taula rodona al voltant del tema de la rehabilitació, perquè jo penso que no només per als tres temes que es debatran, sinó per la qualitat de les tres ponents, per mi és un privilegi poder estar aquí escoltant-les. Com anem justets de temps, necessitaria més de 3 dies seguits per explicar el currículum de cadascuna de les tres ponents. Ho faré ràpidament. Sort que tenim indicat aquí alguna data d'algunes d'elles. En primer lloc, ens parlarà la doctora Anabel Martínez Aran, que treballa al programa de trastorns bipolars al Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic, és investigadora de l'IDIVAPS i és investigadora també del Cibersam. Particularment penso que és la persona que més domini i més coneixements té de la neuropsicologia del trastorn bipolar probablement al món, o sigui que per mi és un privilegi estar aquí en una taula compartint amb ella. Muy buenos días a todos. Estoy encantada con la invitación de la Sociedad Catalana de Neuropsicología. Es un placer, desde luego, estar aquí. Hace 2 años pues, ya me invitaron para hablar de neuropsicología, de neurocognición en trastorno bipolar, y yo creo que en estos 2 años pues, hemos conseguido hacer algún avance más, al menos en el tratamiento de estas alteraciones cognitivas en estos pacientes. Nos tenemos que plantear efectivamente, porque hasta hace muy poquito, hasta hace aproximadamente unos 10 años, pues prácticamente no se hablaba de este tema, de neurocognición en pacientes con trastorno bipolar, y lo que sí que hemos ido viendo, sobre todo en el curso de estos últimos años y en un estudio que concretamente realizamos en el Hospital Clínico, pues en American Journal de Psiquiatría, vimos que los déficits cognitivos no solamente están durante las fases agudas de la enfermedad, sino que persisten, van más allá de los episodios y permanecen durante los estados de eutimia. ¿Qué es lo que hemos visto en estos pacientes? Que hay un mayor riesgo o presentan más deterioro cognitivo asociado a la historia de síntomas psicóticos. Existe, es evidente, tanto en trastorno bipolar tipo 1, en los pacientes que tienen manías y depresiones, como en bipolares 2, que tienen hipomanías, un grado inferior de manía y también depresiones, pero aún así quizás los déficits serían más marcados en bipolares 1 que en bipolares 2. Se asocia también a una mayor duración del trastorno, a un mayor número de episodios de recaídas y sobre todo de episodios maníacos que tendrían un efecto más tóxico sobre el cerebro. Se relaciona este déficit cognitivo con el funcionamiento general de los pacientes y, por tanto, ya hace unos 10 años pues ya íbamos diciendo que es importante hacer un diagnóstico precoz y una intervención, sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad, porque esto nos puede evitar un deterioro tanto cognitivo como funcional. Realmente cada vez son más los estudios, tanto epidemiológicos, de neuroimagen, genéticos, neurocognitivos, que nos indican que hay similitudes entre trastorno bipolar y esquizofrenia. Lo que sí es cierto que las áreas o dominios cognitivos afectados son cualitativamente similares, pero las alteraciones cognitivas son más marcadas o la afectación cognitiva es mayor en el caso de la esquizofrenia que en el trastorno bipolar. Existe disfunción o alteraciones cognitivas previas al inicio del trastorno. Pues ya hace algunos años también empezamos a valorar realmente si habría unas alteraciones en el proceso de neurodesarrollo, y mientras que tenemos bastante evidencia científica y muchos estudios en el campo de la esquizofrenia, prácticamente estos empiezan a surgir pues, en los últimos años en trastorno bipolar y son un poco inconsistentes. Sí que es cierto que podría haber algunas dificultades más sutiles previas al inicio del trastorno o incluso en las fases iniciales, en los primeros episodios, pero sí que lo que vemos es que quizás la evidencia mayor, el peso mayor en la literatura lo tenemos a favor de una hipótesis más de, no tanto de neurodegeneración, sino de neuroprogresión. Por tanto, con la propia progresión de la enfermedad, como consecuencia de la propia enfermedad, asociado a múltiples episodios o incluso a síntomas que podrían ser subclínicos pero persistentes, podríamos encontrar que estos pacientes tienen un mayor riesgo de tener dificultades cognitivas.
En estudios que se han realizado pues, en pacientes con trastorno psicótico y que de alguna manera pues, se les evalúa también al inicio, pues, 2 años después de una primera hospitalización por un episodio psicótico. Vemos que independientemente del diagnóstico que reciban, al cabo de estos 2 años, los pacientes tienen alteraciones en las mismas, prácticamente en las mismas áreas, en la memoria, en las funciones ejecutivas y en la atención y velocidad de procesamiento. Volvemos a ver, los pacientes con más alteraciones son los pacientes diagnosticados de esquizofrenia, seguidos de los esquizoafectivos y a continuación bipolares y pacientes con depresión psicótica. Pero sí vemos la normalidad, en el caso del trastorno bipolar, los que tienen una normalidad en el rendimiento neuropsicológico se encuentran entre un 42 y un 64% de los pacientes bipolares. O sea, por tanto, decimos que alrededor también del 40-60% de los pacientes con trastorno bipolar presentan alteraciones cognitivas persistentes. ¿Cuál sería la evolución de estas alteraciones cognitivas en el trastorno bipolar? No sé si se puede ver muy bien, pero sí que vemos que la repetición o los múltiples episodios se van a asociar a más disfunción cognitiva, especialmente en aquellos pacientes que ya presentan 3 o más episodios de manía, las dificultades van a ser más observables, más evidentes. Y sobre todo en atención, en funciones ejecutivas. Por tanto, esto tiene unas claras implicaciones clínicas y terapéuticas. Va a ser importante una buena adherencia terapéutica para evitar recaídas y, en este sentido, va a ser importante la psicoeducación de estos pacientes porque esto va a tener un daño a largo plazo. Va a influir tanto en este deterioro cognitivo que comentábamos anteriormente como también en un peor pronóstico funcional. Y si tenemos que ver un poquito las diferencias que existen en esta trayectoria o desarrollo cognitivo entre pacientes que tienen esquizofrenia, trastorno bipolar y los controles sanos, lo que observamos sería el desarrollo cognitivo de una persona sana. En el caso de la esquizofrenia tendríamos ya déficits premórbidos antes del inicio del primer episodio psicótico. En el caso del trastorno bipolar vemos que el desarrollo cognitivo está muy cercano, es muy similar al de los controles sanos, pero ya empezamos a ver algunas dificultades en las fases prodrómicas antes del primer episodio de la enfermedad y a partir de aquí vamos viendo que hay una neuroprogresión que realmente asociada al mismo, a la cronicidad, a la duración de la enfermedad y también a los múltiples episodios, nos vamos a encontrar que quizás en los pacientes más crónicos encontramos un rendimiento que es más difícil de diferenciar entre pacientes con esquizofrenia y pacientes con trastorno bipolar. ¿Cómo podemos explicar esta disfunción o estas alteraciones neurocognitivas? Pues quizás un modelo teórico que un poco nos recogería cómo se produce este ciclo de disfunción o de alteración neurocognitiva en el trastorno bipolar es el modelo de carga alostática que ha sido propuesto por el profesor Kapczynski en Brasil y en el cual también nosotros hemos colaborado. Y de alguna manera lo que nos diría es que los pacientes bipolares son más vulnerables al estrés y a sus consecuencias neurobiológicas. Por tanto, el hecho de que la disfunción cognitiva persista a largo plazo es consistente con la idea de carga alostática como una situación de estrés continuado que se agravaría por la presencia de múltiples episodios. Tenemos 2 mediadores de esta carga alostática. Por una parte, la reducción de los niveles de BDNF, de este factor neurotrófico, tanto durante los episodios de manía como de depresión, y por otra parte, un incremento del estrés oxidativo que iría produciendo un daño en el ADN y produciría también cambios sistémicos, tanto metabólicos como de envejecimiento precoz, un incremento de riesgo de comorbilidades médicas, otro tipo de comorbilidades, y todo esto confluiría de alguna manera en esta atrofia, en estos cambios que se producirían en nuestro cerebro, sobre todo a nivel de córtex prefrontal, amígdala e hipocampo. Por tanto, si esto sucede, las alteraciones cognitivas cada vez van a ser más evidentes, va a repercutir sobre el funcionamiento del paciente, de alguna manera se va a asociar a que son pacientes que tienen menos conciencia de enfermedad, menos conciencia incluso de déficits cognitivos, ellos muchas veces no se dan cuenta. Son pacientes que descuidan su estilo de vida, no siguen unos hábitos regulares de alimentación, de sueño, llevan una vida más sedentaria. Por tanto, se cuidan menos, tienen más problemas para seguir correctamente el tratamiento y esto va a repercutir en que se produzcan nuevos episodios. En este sentido, existen
intervenciones como la psicoeducación e incluso la rehabilitación cognitiva que pueden favorecer que de alguna manera este ciclo pues, no sea progresivo. ¿Qué factores se asocian de alguna manera a las alteraciones cognitivas? Pues lo hemos comentado antes. Por una parte, los síntomas psicóticos, el subtipo diagnóstico, va a ser más frecuente en bipolares 1 que en bipolares 2, pero también los encontramos en bipolares 2. El número de episodios y fundamentalmente los episodios maníacos. El consumo de sustancias, en cualquier caso, pues van a hacer que tanto el curso como el pronóstico de la enfermedad sean peores. Los efectos adversos de los fármacos también van a influir. Se ha de buscar aquellos fármacos que menos impacto tengan de alguna manera en la función cognitiva, o incluso a veces pues, mirar de simplificar el tratamiento por las múltiples interacciones que se pueden generar cuando los pacientes están polimedicados. Por otra parte, los síntomas subsindrómicos de alguna manera también podrían estar influyendo y otras variables como pueden ser en el pasado pues, maltrato infantil o traumas. ¿Qué implicaciones clínicas se derivan de todo ello? Pues existe, como hemos comentado, una asociación entre cognición y funcionamiento. Nos tendríamos que plantear realmente que el objetivo no es solamente la remisión clínica o incluso en aquellos pacientes que tienen déficits cognitivos, sí, hay que mejorar estos déficits, pero el objetivo básico es que el paciente recupere su funcionamiento. Por tanto, ¿qué objetivos son importantes? Uno de ellos, las alteraciones cognitivas, establecer una rutina diaria para estos pacientes que muchas veces pues, tienen una rutina un poco desestructurada, intentar favorecer en lo posible la adherencia terapéutica, mejorar también las relaciones interpersonales, que aprendan a manejar adecuadamente las situaciones de estrés y, por tanto, también de alguna manera favorecer que haya una adecuada alianza terapéutica, ¿vale? Este sería nuestro objetivo, incluir también como parte importante de la recuperación funcional el cuidado del funcionamiento cognitivo de los pacientes y de alguna manera lo que queremos representar a través de este metaanálisis que se llevó a cabo en San Diego, en California, pues que tampoco es tan diferente de lo que sucede en la esquizofrenia. Realmente la correlación o el grado de relación entre cognición y funcionamiento es muy similar en bipolares y en esquizofrenia. ¿Nos encontramos ante un problema con solución o con fácil solución? Pues parece que fácil solución de momento no tenemos. Pero sí que es cierto que si cogemos elementos de la rehabilitación neurocognitiva, pues ya hemos visto que son útiles en pacientes con daño cerebral adquirido, pacientes con demencia, que incluso ha demostrado eficacia en esquizofrenia. Hay un metaanálisis pues bastante reciente de Tilweix, en que de alguna manera pues, se expone que nos es útil en el campo de la esquizofrenia, pero sí que es cierto que nos encontramos ante muy poquitos estudios que se hayan hecho con pacientes afectivos. Y tan solo hay 5 estudios, uno de ellos solamente en trastorno bipolar, el último, y si nos fijamos bien, pues realmente el tamaño de las muestras pues es muy pequeñito, nos podemos encontrar desde una N de 2 a 18 pacientes y también pues, las sesiones o la duración de los programas entre 8 y 48 semanas, o sea, pues, altamente variable. Os recomiendo la lectura de artículos que de alguna manera se están centrando, están haciendo una revisión sistemática de qué es lo que hay hasta ahora pues, publicado en rehabilitación cognitiva en trastornos afectivos y esquizoafectivos. Y os pasaría ya a presentar un poco pues, el programa que de alguna manera hemos creado en el Clínico de Barcelona y que de alguna manera pues, os mostraré resultados porque se ha hecho un ensayo clínico aleatorizado y en el que han participado 10 centros a nivel estatal. ¿En qué consiste este programa de rehabilitación funcional? Pues nos preocupamos por mejorar los aspectos cognitivos, pero sobre todo nos interesa que el paciente mejore su funcionamiento general. Sí que intentamos pues de alguna manera proporcionar técnicas que sean ecológicas, que ellos puedan utilizar y que puedan aplicar en su vida diaria, más allá de las sesiones que hagamos de rehabilitación. Introduce también un componente educativo, incluso podríamos atrevernos a decir metacognitivo. O sea, el paciente tiene que pensar sobre el pensamiento, tiene que pensar o tiene que identificar de alguna manera qué dificultades tiene en el día a día que se relacionen pues, con la cognición y qué estrategias pueden ser pues, más favorables para que las pueda implementar en su día a día y que esto haga que mejore su
rendimiento o sus relaciones con los demás. Por tanto, lo que hace es proporcionar estrategias pues, para mejorar un poco pues, en aspectos como la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Y lo que hacemos es incorporar también a los familiares, aquella persona pues, que sea el referente o que sea alguien cercano, que nos pueda ayudar también pues, a que se implementen estas estrategias en el día a día, que el paciente pues, vaya siendo cada vez más autónomo, dependa menos del familiar. Nos basamos en un modelo neurocognitivo-conductual, con lo cual pues, no solamente se combinan pues, estrategias de intervención cognitiva, sino también farmacológicas, conductuales y psicosociales. En alguna de las sesiones incluso pues, interviene el trabajador o la trabajadora social, para que realmente de alguna manera se haga una generalización o se haga una mayor activación de ese paciente que puede estar muchas veces pues, más apático o más inhibido. Es un enfoque, por tanto, que precisa de diferentes profesionales y, de alguna manera, que tiene como objetivo la recuperación neurocognitiva y la reducción de esa discapacidad o esas dificultades de funcionamiento asociadas. Como podéis ver, si realmente pues, dejamos que por inercia pues, el paciente no reciba ningún tratamiento excepto exclusivamente el farmacológico, lo que nos encontramos en la realidad o en la práctica clínica es que hay como un declive en este funcionamiento, sobre todo a partir de la aparición de múltiples episodios, quizás en las fases iniciales, pero sí hay esta progresión y, por tanto, pues, estamos un poco obligados a evaluar tanto el rendimiento neurocognitivo como el funcionamiento en pacientes pues desde que inician, desde que debutan, incluso si tenemos oportunidad en aquellos pacientes de alto riesgo. ¿Cómo se organizan las sesiones? Es un formato grupal, son 21 sesiones semanales, 90 minutos cada sesión, en los cuales pues, hacemos 15 minutos iniciales pues, para comentar las tareas que han hecho en casa, 5 minutos con alguna tarea de calentamiento, puede ser pues, de fluidez verbal, de cálculo mental, 20 minutos pues, para una explicación un poco más teórica, para presentar una estrategia cognitiva y a continuación hacer ejercicios prácticos que pueden ser individuales o pueden ser por parejas o incluso en subgrupos, dentro del mismo grupo. Y los 5 últimos minutos finales pues, se comentan siempre, hay como una síntesis, ¿no?, de puntos claves y de tareas que tienen que realizar para la próxima sesión. Las 3 primeras sesiones son más este componente que comentábamos, más educativo, que los pacientes pues, sepan qué tipo de dificultades pues, pueden estar presentes en trastorno bipolar, de alguna manera pues, qué factores influyen, tanto positivos como negativos, qué impacto tiene esto en el funcionamiento, y una de las sesiones va dedicada un poco también a la familia, a exponerles qué es lo que estamos trabajando con ellos y con qué objetivo, cuál es la finalidad. Y que también de alguna manera pues, favorezcan la práctica y el refuerzo. Habría 2 sesiones que van más dirigidas a mejorar la atención y de alguna manera pues, utilizamos pues, a través del andamiaje o de la práctica repetida, vamos introduciendo tareas o vamos introduciendo aspectos que ellos puedan de alguna manera utilizar en el día a día, pues desde ejercicios de buscar diferencias, en algún momento pues, alguna tarea de cancelación, pero sobre todo pues, que ellos puedan utilizar pues, imágenes mentales, sean más capaces de observar, empiecen a utilizar autoinstrucciones, después lo vamos haciendo un poco más complejo, pero un poquito la idea es que trabajemos, son muy pocas sesiones, pero que trabajemos atención. En 6 de las sesiones nos dirigimos más a la memoria y a estrategias pues, tanto más externas o compensatorias, como también a incrementar el uso de estrategias mnemotécnicas y incluimos, pues hay quien tiene preferencia por la agenda en papel, ¿no? Y si no, pues organizador del móvil, cómo hacer un buen uso de los recursos y que de alguna manera, pues, esta es una agenda que creamos especialmente para ellos en que pueden incluso, además de las tareas que tienen que realizar, pues puedan anotar si hay algún acontecimiento personal relevante o una noticia o incluso pues si han tomado la medicación o no, el estado de ánimo, las horas que han dormido, etcétera. Y lo que hacemos en pacientes que han abandonado pues, el hábito de lectura, pues intentar recuperarlo también en cada sesión, pues
a partir de la sesión 10 pues incluimos la lectura del Principito y hacemos pues que hagan pues, síntesis de los capítulos que han leído, que de alguna manera pues también respondan unas preguntas y se tenga que hacer interacción en el grupo sobre pues lo que se ha leído, tanto el libro como también el seguimiento de noticias. Por otra parte, las funciones ejecutivas, trabajamos fundamentalmente autoinstrucciones, la automonitorización, que los pacientes aprendan a planificar, a organizar mejor pues, las tareas que tienen que hacer y de alguna forma pues, también pues, si tienen que pues, hacer algún trayecto, pues, ver cómo se pueden mover sobre un plano, resolver problemas. Y la última parte del programa pues, está más orientada a aspectos como estrategias para manejar mejor o afrontar mejor las situaciones de estrés, saberlas identificar, saber que tienen un riesgo también de influir en las recaídas y que, por tanto, pues, mejorando la comunicación y la autonomía en estos pacientes y el manejo de estrés, pues esto nos va a complementar bastante, de alguna forma, que haya una mejoría funcional. ¿Un minuto? Os pondré ejemplos de ejercicios de atención con los que se trabajan durante las sesiones. Después se intenta generalizar que sean más observadores, pues cuando entran a un supermercado, donde están situados por las diferentes estanterías, etcétera. Pues si tienen que organizarse en cuanto a tareas, pues el orden a seguir, si es prioritario o no, si se introduce algún cambio, cómo se adaptan a este cambio, cómo reorganizan pues, de alguna manera la estructura, identificar emociones y ya finalmente lo que os presentaría es el resultado de este ensayo clínico que os comentaba, en el que han participado 10 hospitales con una muestra de 239 pacientes. Los pacientes se asignaban a 3 ramas, a la rehabilitación funcional, a psicoeducación, que ya es un programa también establecido por nuestra unidad de trastorno bipolar, por el doctor Francesc Colom, y tratamiento pues, habitual, el tratamiento farmacológico. Todos los pacientes, evidentemente, pues, estaban tratados farmacológicamente, pero lo que sí que vimos es que los pacientes se evaluaban, había una evaluación basal y después una evaluación a los 6 meses al acabar el tratamiento y se ha realizado también un seguimiento al cabo del año, desde la inclusión. Esta es la batería neuropsicológica que utilizamos en estos pacientes, como veis, incluyendo diferentes dominios cognitivos. Evaluamos el funcionamiento a través de una escala que es la FAST, tenemos una puntuación total y después una puntuación por diferentes dominios de funcionamiento. Y este es el artículo que podéis encontrar, yo creo que es de acceso libre online en American Journal of Psychiatry, en el que se ve, pues, como veis, que hemos participado muchísima gente, muchísimos investigadores. Estos son los datos clínicos, no había diferencias basales entre los pacientes en las 3 ramas y en cuanto a los resultados en funcionamiento, podéis observar en azul, sería la rama de rehabilitación funcional. Estas son las puntuaciones en la FAS, cuanto más elevadas quiere decir más dificultades de funcionamiento, más discapacidad. Veis que significativamente mejoran con respecto a la evaluación basal en el post-tratamiento los pacientes que están en rehabilitación funcional, y es una diferencia significativa con respecto al TAU, con respecto al que estaba solamente en tratamiento farmacológico, aunque no logra diferenciarse significativamente de la rama de psicoeducación. Y en cuanto a los dominios en los que vimos más beneficios, fueron sobre todo en el dominio interpersonal, en las relaciones interpersonales y también en el funcionamiento laboral. En cuanto a cognición, sobre todo vimos cambios en la capacidad que tienen los pacientes para codificar mejor la información en el caso del grupo de rehabilitación funcional. Y ya como conclusiones, pues podríamos decir que las alteraciones cognitivas se asocian a un peor pronóstico, que la prevención de recaídas a través de psicoeducación sí que quizás nos puede ayudar a reducir este impacto negativo en cognición de las múltiples recaídas, y que la rehabilitación funcional, pues de alguna manera, pues demuestra su eficacia y, de hecho, en el seguimiento que hemos hecho al cabo del año se mantienen estos resultados, con lo cual pues puede ser
una buena herramienta, un buen programa a utilizar en estos pacientes, pero insistimos, esto lo hemos hecho en pacientes sobre todo ya con múltiples recaídas y pacientes crónicos, que todavía nos podría ser incluso más útil en el caso de pacientes que se encuentran en las fases iniciales del trastorno. Por tanto, intervención precoz es esencial para mejorar el funcionamiento. Muchas gracias a todo el equipo que ha participado, especialmente a las neuropsicólogas que están, Carla Torrent, Mar Bonín, Brisa Solé, y muchas gracias por vuestra atención.